damos las gracias a Billy Arzola González. Lo va a presentar Cristóbal, el tesorero de la Junta de Hermandades. Y bueno, vamos a disfrutar de cómo conservar los documentos de las cofradías que muchas veces van a los cajones o a las casas particulares cuando se debían tener guardados, y es la historia de todas nuestras cofradías, y sería bueno, muy bueno que aprendamos esta noche de esta charla que vamos a dar. Es un honor darle la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Guardamos la historia, retos y herramientas para la conservación documental de cofradías y hermandades. Hoy se nos invitará a reflexionar sobre la importancia de preservar el patrimonio documental de cofradías y hermandades, nuestra memoria histórica, una tarea esencial para garantizar que este legado que guarda la fe, la devoción, la vida comunitaria y las tradiciones de quienes han formado y formamos parte de ella se mantengan vivos y accesibles a las futuras generaciones. Pero para preservar nuestra historia debemos, primero, recordar que esta documentación no es propiedad individual de quien ha formado o forma parte de las cofradías y hermandades, sino que pertenecen a estas instituciones de forma colectiva. Segundo, comprender que la historia no se detiene, que cada día nuestras cofradías y hermandades generan nueva documentación y que por ello debemos adoptar medidas que tanto garanticen la preservación del patrimonio pasado como una gestión adecuada de los registros actuales. Y por último, enfrentarnos a las dificultades que suponen el desconocimiento de los avances tecnológicos como es el mundo digital, o la ausencia total de espacios adecuados para conservar los archivos. Para ayudarnos a valorar la importancia de esta conservación documental y a entender mejor cómo enfrentarnos a esta tarea, contamos hoy con don Lealdo Arzola González, natural de la muy noble Leal Villa de la Orotava, es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, máster en Archivística y técnico del Archivo Histórico Diocesano. Autor de diversas publicaciones, también ha participado en otras obras colectivas, todas ellas centradas en temas relacionados con la historia y la archivística. Cofrade, ha sido pregonero de la Semana Santa de la Orotava de 2014. Agradeciéndole enormemente su presencia y disposición, sin más preámbulos, cedo la palabra a don Lealdo Arzola González. Bienvenido. Lo importante es que lo que intentaré transmitirles esta tarde se lo puedan trasladar al resto de miembros de la Junta de Hermandades y Cofradías. Antes de empezar, me gustaría dejar claro una cosa. Esta no será una conferencia en la que hablaremos ampliamente sobre libros y papeles antiguos, ni veremos una gran cantidad de imágenes de los mismos. Pese a que trabajo en el Archivo Histórico Diocesano, no vengo a hablarles ni de documentos antiguos, ni de libros, ni de legados. Me interesa, no vengo a hablarles de documentos históricos, en definitiva. Me interesa más centrarme en documentos actuales, en lo que hoy en día generamos y cómo lo debemos conservar de cara al futuro. Siento desilusionar a quien tenía las expectativas puestas en una intervención de este tipo de documentos históricos, pero creo que es necesaria una charla didáctica en la que aprendamos a darle la importancia que merece a lo que en el futuro será la fuente de nuestra historia. Es por ello que agradezco profundamente a aquellas personas que forman parte de cualquier junta de gobierno de una cofradía o hermandad, porque a esas personas irá destinada las recomendaciones de conservación de las que aquí hablaremos. No obstante, si alguien está pensando que no forma parte de ninguna cofradía o hermandad o que nunca va a formar parte de una junta de gobierno con estas funciones de custodia de documentación, que no se preocupe, porque las cuestiones que vamos a ver son válidas para la custodia y conservación de cualquier fondo documental que se desee conservar. En este sentido, aunque esta charla está organizada por la Junta de Hermandades de Cofradías de San Cristóbal de la Laguna, su contenido no va a versar sobre estas hermandades en particular, sino que es extrapolable a cualquier otra asociación de fieles. Con frecuencia suele pasar que una conferencia da origen a otra. Cuando en marzo de este año, en esta misma sala, impartí una charla sobre el fondo histórico de la Catedral de La Laguna y expliqué algunas formas de conservación inapropiadas de documentos de las cofradías y hermandades, algunas de las personas aquí presentes me pidieron una intervención en la que hiciera hincapié sobre crear conciencia
de la importancia de generar y conservar la documentación correctamente para que en el futuro se pueda investigar sobre nuestras cofradías y hermandades. Como técnico del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de la Laguna, llevo casi 18 años trabajando principalmente con la documentación parroquial, limpiando, organizando, clasificando, describiendo la misma, la que incluye también los fondos de las cofradías y hermandades adscritas a las diferentes parroquias. A lo largo de todo este tiempo he podido constatar cómo ha llegado hasta nuestros días esta documentación, algunas en muy buenas condiciones, pero en otros casos las condiciones son bastante deplorables. Muchos por la despreocupación por parte de los responsables de su custodia, por el desinterés o incluso por las acciones derivadas del robo documental. Ante esta situación consideramos que resulta muy necesario incidir sobre situaciones no solo para saber conservar correctamente la documentación que hemos heredado del pasado, sino para la que hoy producimos, sea conservada correctamente y en el futuro posibilite la consulta de tal manera que sea la fuente primigenia de la historia de nuestra hermandad o de nuestra cofradía. Al finalizar esta intervención, deberíamos hacernos una pregunta como Junta de Gobierno de cada una de las cofradías y hermandades. Y la pregunta es precisamente esta: ¿estamos guardando nuestra historia? Supongamos que dentro de 100 años alguien decide recopilar la información sobre alguna de nuestras cofradías o hermandades hoy existentes. Su principal fuente de información sería el archivo de la propia cofradía, pero ¿conservamos eficientemente la documentación que generamos? Ese es el gran reto. Antes de entrar en materia, para empezar, deberíamos definir algunos conceptos que se deben tener siempre en cuenta como punto de partida. Voy a hablar mucho de fondo documental, de fondo parroquial y de fondo de las cofradías, por tanto hay que definirlo. Cuando hablamos de fondo documental, nos referimos al conjunto orgánico de documentos generados por cualquier institución pública o privada, persona física o jurídica, en el ejercicio de sus funciones, que son el testimonio de las actividades que se realizan. Esto que parece como muy genérico, si lo trasladamos al fondo parroquial, podría ser algo así como el conjunto de documentos que ha generado la parroquia en el uso de su gestión, tanto la documentación producida por la parroquia como la que llega a la parroquia desde el exterior. Generalmente las cofradías y hermandades están adscritas a una parroquia. Por ello, desde el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de la Laguna, hemos adoptado la denominación de fondos asociados a la parroquia para definir el conjunto de cada una de las cofradías y hermandades. Esta denominación, como digo, acuñada en nuestro archivo, obedece a que se trata de asociaciones de fieles con capacidad jurídica propia, pero no existentes por sí solas, sino que están asociadas o adscritas a una parroquia de la que dependen. Por esta razón, separamos la documentación del fondo parroquial de la que son sus fondos asociados, que son las cofradías o hermandades. El motivo por el que se utiliza esta convención obedece a una cuestión puramente archivística. Dentro de los fondos asociados, las cofradías y hermandades, podemos encontrar no solo eso, cofradías o hermandades, sino grupos tan heterogéneos de índole religiosa y adscritas a la parroquia, como pueden ser los grupos religiosos de Cáritas, adoración nocturna, apostolado de oración. Y todos, cofradías y todos estos grupos, tienen una serie de características comunes. Son entidades con personalidad jurídica propia, es decir, poseen su propia normativa, sus estatutos, sus reglamentos, sus constituciones, y tienen capacidad para elegir a sus propios cargos y desempeñar sus funciones. Y la segunda característica es que al mismo tiempo que pasa esto, aunque son entidades con autonomía para gobernarse y tomar sus propias decisiones, siempre están adscritas a la parroquia, por tener su sede en un templo parroquial o en alguno de los templos de los que depende la parroquia. En este sentido, sus fondos mantienen, como digo siempre, una inseparable relación de vinculación con el fondo parroquial, de ahí que se llame asociado. Como muchos saben, las cofradías y hermandades son asociaciones de fieles puestas bajo una vocación religiosa
y, como muchos saben, también surgieron en el siglo XIV, muy relacionadas con la devoción franciscana a la Vera Cruz y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desde la Baja Edad Media se multiplican las devociones y así aparecen las cofradías del Santísimo Sacramento, muy relacionadas a las fiestas del Corpus Christi, las cofradías de ánimas o las hermandades de flagelante. Sin duda, su mayor impulso lo recibieron en el siglo XVI con la época de la Contrarreforma, cuando la Iglesia hace de ella un arma poderosa para luchar contra las corrientes protestantes. Es entonces cuando se generalizan y surgen en diversas parroquias bajo el amparo y protección de imágenes especialmente devocionales o de santos protectores o milagrosos. En el caso de Canarias, paralelamente a la conquista y la colonización, la evangelización trajo consigo también la práctica religiosa de las cofradías y hermandades. Así pues, las primeras hermandades que se crean están muy vinculadas a Cristo a través de las hermandades de misericordia, que no solo desempeñaban funciones religiosas y festivas, sino también funciones mortuorias o asistenciales. También surgen las hermandades, o también denominadas esclavitudes del Santísimo Sacramento. Pero será en el siglo XVII cuando se generalicen como consecuencia de la abundante creación de capillas, conventos y ermitas. Eso hace que se multiplique el número de cofradías. Además, el crecimiento económico y la expansión nobiliaria hace que estas asociaciones acusen un marcado carácter restrictivo a la hora de admitir a sus miembros. Es decir, solamente admitían un número determinado de miembros y generalmente de la clase nobiliaria. En consecuencia, la creación de conventos, sobre todo franciscanos, explica la proliferación de muchas cofradías que llegan incluso a restar el protagonismo a las parroquias. Surgen así cofradías tan importantes dedicadas a la devoción de la Pasión de Cristo, como pueden ser las del Nazareno, las de la oración en el huerto o las del Santo Entierro. Pero también se crean otras cofradías vinculadas a las órdenes religiosas, digamos, a cofradías de gloria dedicadas a las órdenes religiosas, como pueden ser la Cinta, el Carmen o el Rosario. En el siglo XVIII, marcado en Canarias por la presencia constante de epidemias y hermandades, se generalizan también otro tipo de cofradías vinculadas a santos protectores. San Sebastián, San Roque, son santos vinculados a las epidemias. Y un caso muy significativo para esta ciudad de La Laguna, como fue la fundación de la Cofradía de San Juan Evangelista de la Concepción. Durante el siglo XIX surgirán nuevas cofradías, pero ya desvinculadas de ese carácter elitista de las centurias anteriores y marcadas en muchos casos por las consecuencias de la desamortización de los conventos. Y ya en el siglo XX y por lo que llevamos del siglo XXI, la fundación de este tipo de asociaciones de fieles, como sabemos, está totalmente desvinculada de un carácter elitista y está ligada únicamente al culto y la devoción de las imágenes titulares. Llegados a este punto, ¿cómo se compone una cofradía desde el punto de vista archivístico? Todas las cofradías o hermandades se organizan siguiendo un mismo modelo, que presenta muy pocas variantes. El órgano principal es su Junta de Gobierno, que es la que dirige, administra y tiene las atribuciones legislativas. De ahí que genere tipos documentales diversos, pero muy característicos, como son las constituciones, los estatutos, los reglamentos, los nombramientos. Otro apartado importante lo constituye la Secretaría, ya que es la encargada de la redacción de las actas, el censo de los hermanos, las memorias y los responsables de custodiar las disposiciones recibidas, con documentos tan importantes como los títulos, privilegios, las gracias, indulgencias, decretos, mandatos, etc. Y la de emitir las comunicaciones que emanan de la propia cofradía o hermandad. En tercer lugar, otro grupo documental es el apartado de mayordomía, donde se encuentran los documentos de economía, con tipos documentales tan significativos como las cuentas, contratos, inventarios, propiedades, rentas. Y por último suelen aparecer otros grupos menores, como pueden ser la documentación relacionada con autos o justicia, digamos, los pleitos que emprende cada una de las hermandades de cofradía, y una sección que denominamos
culto en la que principalmente están las cuestiones netamente religiosas, como la liturgia, las funciones religiosas, carteles, programas, etc. Bien, llegados a este punto, hay que aclarar a quién le corresponde la custodia y conservación de la documentación de una cofradía o hermandad. De acuerdo con lo hablado hasta aquí, la documentación de las cofradías y hermandades, como decía, está adscrita siempre a una parroquia y, en última instancia, son los párrocos los últimos responsables de todo el patrimonio de la misma, de la parroquia, lo que incluye también el patrimonio documental. Si vamos al ritual de toma de posesión de la parroquia por parte de un nuevo párroco, el nuevo párroco y la autoridad eclesiástica que le otorga la posesión firman un acta en el que figura el siguiente párrafo. En el acto, el nuevo párroco recibió en mi presencia las llaves del templo y los demás lugares sujetos a su responsabilidad, libros sacramentales, de fábrica, inventario, cuentas de la parroquia y demás enseres. De todo lo cual, el nuevo párroco manifiesta su conformidad firmando conmigo la presente acta. Es decir, el párroco, además de tener el encargo de la cura de almas y la facultad de presidir las celebraciones religiosas, es también el que tiene que garantizar la custodia y conservación de los documentos de la parroquia, tal y como recoge también el derecho canónico en su canon número 535, que dice: en cada parroquia se han de llevar los libros parroquiales, es decir, de bautizados, de matrimonio, de difuntos y aquellos otros prescritos por la Conferencia Episcopal y por los obispos diocesanos. Y aquí viene la coletilla: cuide el párroco de que esos libros se anoten con exactitud y se guarden diligentemente. Con respecto, como decía, a los fondos asociados, es decir, a los de las cofradías y hermandades, en teoría tendría que pasar lo mismo que con el resto de la documentación parroquial. Es decir, el párroco, como custodio y garante de todo el patrimonio de la parroquia, conjuntamente con la Junta de Gobierno de cada institución, serían los encargados de preservar la conservación de los documentos de cada hermandad. Pero todos sabemos que esa es la teoría, pero en la práctica no es así. En la práctica, todos sabemos que las cofradías y hermandades, como entes autónomos pero asociados a la parroquia, funcionan por sí solos, mientras que el párroco se suele limitar a la firma de acta, delegando el resto de funciones entre los miembros de la Junta de Gobierno. En este sentido, cabría reflexionar sobre los lugares en los que se suele tener la sede, cada una de las juntas de gobierno, esas sedes en las que se reúne la hermandad y en la que se dispone de ciertos mobiliarios para guardar la documentación. Generalmente suelen ser espacios para nada idóneos ni compatibles con las correctas condiciones de conservación. Suele ser las partes bajas de las casas parroquiales o algún cuarto que está al fondo de la iglesia, que nadie utiliza, y allí tenemos nuestro pequeño armario donde guardamos como podemos la documentación. Al ser estos espacios la sede de la cofradía de hermandad, la documentación suele estar en zonas muy húmedas, porque, como digo, está al fondo, o si no, abajo, en el sótano. Y en armarios para nada aconsejados para guardar la documentación. Al guardarse sin condiciones reguladoras de humedad y temperatura, puede generarse la aparición de hongos, bacterias e insectos que degradan las tintas y los soportes. Y esto es curioso porque es una cadena. Una cosa viene detrás de otra. Como digo, un animalito de esto trae otro. La humedad y el calor favorecen la aparición de hongos. Los hongos, a su vez, son el alimento preferido de los insectos bibliófagos. El calor y la humedad atraen bacterias. Las bacterias acidifican los papeles y, a su vez, estos ácidos atraen más hongos y más insectos. Y al mismo tiempo, la celulosa del papel hace, por ser un residuo de la madera, no estos industriales de hoy en día, pero sí los antiguos, es sabrosa para las termitas. En resumen, si no controlamos, provocamos una cadena biológica de seres vivientes que
que tratan de alimentarse y sobrevivir a costa de todos nuestros documentos. Y otro de los riesgos importantes. Como decimos, muchas veces las habitaciones de las que se dispone la cofradía o hermandad para guardar sus pertenencias no son las idóneas. En muchos casos, al estar situadas las dependencias en las partes bajas de las casas y en zonas poco seguras, la documentación es propensa a sufrir inundaciones de todo tipo o accidentes de todo tipo que pueden resultar irreversibles para su conservación. Bueno, en estas imágenes que tienen en pantalla tienen varios casos, no son de ninguna hermandad en particular para que nadie se ofenda, pero sí muy comunes en los archivos. Después hablaremos más sobre este tipo de mobiliario que debemos utilizar para nuestra documentación. Llegado a este punto, habría que hacer una distinción entre la documentación antigua y la documentación actual. Yo les decía al principio que vamos a hablar de una charla donde no íbamos a ver documentación histórica, es mentira. Aquí tenemos un ejemplo, un magnífico ejemplo del libro de la Fundación de la Cofradía de San Agustín de aquí de la Laguna, perfectamente y magistralmente decorado en su página inicial, pero lo traigo a colación porque nosotros somos garantes de muchas veces como cofradías hermandades de siglos atrás. Entonces vamos a hacer una distinción entre la documentación que ya de por sí es histórica y tenemos la obligación de conservar, de aquella documentación que hoy estamos generando y que queremos que se conserve de cara al futuro. Indudablemente se trata de trabajos distintos, pero la conservación de la documentación tiene métodos similares. Muchas cofradías de hermandades, como digo, no son de reciente creación, sino que llevan ya muchos años e incluso siglos prestando su función dentro de la parroquia. En estos casos hay que tener especial cuidado en la conservación de la documentación antigua, sin descuidar, como digo, la que se genera hoy en día. Como vimos anteriormente, en la práctica, la gestión y la custodia y conservación de la documentación recae en las juntas de gobierno. Y esta, bien por un excesivo celo en la propiedad o un desconocimiento de las mínimas medidas de seguridad, mantienen en su posesión los documentos antiguos, aun cuando no tienen ya un uso administrativo. Suele pensarse, y lo sé de buena tinta, por muchos casos, suele pensarse que la documentación antigua tiene que seguir estando en poder de la cofradía o hermandad por el valor que tiene. Y precisamente ese argumento demuestra lo contrario. Debido a su valor especial, debe conservarse en las mejores condiciones de seguridad, algo que casi el 99% de los casos es inviable para una cofradía o hermandad. Lo lógico es pensar que la documentación, que ya no tiene un carácter administrativo, sino que ha pasado a ser histórica, se deposite conjuntamente con el resto de la documentación en el archivo parroquial. Es decir, si ya nuestro libro se ha terminado, ya lo hemos acabado, vayamos a depositarlo junto al resto de la documentación de la parroquia o de la institución religiosa que nos acoge, para que ahí vamos a centralizar toda la conservación de la documentación. No vamos a repartir medidas de seguridad, de temperatura, de humedad y todo en el archivo que gestiona el párroco, en el de la Cofradía del Santísimo otras tantas medidas, en el de la Cofradía del Cristo otras tantas y en el de la Virgen otras, por no contar todos los santos. Entonces, lo que estamos haciendo es multiplicar el gasto. Lo lógico es un libro o una documentación que ya tenga carácter histórico, se deposite con la documentación parroquial. Lo ideal sería que en cada parroquia se contara con unas instalaciones adecuadas para albergar con las mínimas condiciones de seguridad este importante tesoro documental. Sin embargo, la realidad económica no suele permitirse estos gastos, lo que conlleva que en numerosas ocasiones los archivos parroquiales y de sus cofradías sean los grandes olvidados en el mantenimiento y conservación del patrimonio de la parroquia. Cuando las mínimas condiciones de seguridad no son viables en la propia parroquia, la diócesis pone a disposición las dependencias del Archivo Histórico Diocesano de la Laguna.
no vengo aquí a hacer propaganda del centro en el que trabajo, pero es verdad que todos los que hayan acudido a otras charlas que digo que he hecho yo, verán que este argumento lo planteo siempre. Tenemos que conservar la documentación en el lugar más idóneo para que garantice esa conservación. Si en nuestra parroquia, en nuestro lugar donde tenemos la documentación, no somos capaces, pues hay que depositarla en los lugares idóneos. En el Archivo Histórico Diocesano, desde su fundación, digamos, actual, a partir del año 95, con don Damián Iguaz Morau y don Felipe después, ya se empezó a hablar de la concentración de fondos parroquiales. Muchos de los fondos parroquiales de Tenerife ya están depositados en el archivo, varios de La Gomera, alguna documentación también de La Palma, del Hierro. Poco a poco hemos ido aglutinando la documentación en nuestro archivo con la garantía de la conservación. Después incidiré en esto. La concentración de los fondos parroquiales y por tanto de las cofradías y hermandades obedece no a un capricho, sino a criterios de conservación e investigación. En ningún caso se ha tratado como un interés de expoliar, de quitar a las parroquias o a las cofradías o a sus pueblos, quitarles sus tesoros documentales, para nada. Simplemente se trata de, como decía antes, no multiplicar gastos. La construcción de un centro que debería tener unas condiciones adecuadas, que imaginemos, si ya nos costaría a nosotros como cofradía tener el centro ese específico, pues a la parroquia también le va a costar. Entonces hay parroquias que no pueden hacerse cargo de eso y lo que han hecho es depositar la documentación en un centro en el que se trata con criterios científicos y archivísticos. Como digo, la diócesis ofrece el Archivo Histórico Diocesano no como una herramienta, como una herramienta en la que se pueden y se deben servir cada una de las cofradías, hermandades y parroquias para conservar su documentación, siempre y cuando la propia parroquia carezca de medios, de tiempo y de personal para ello. Al trasladar la documentación, los fondos parroquiales se encuentran ahora en el Archivo Diocesano, pero siempre en calidad de depósito. Son las parroquias y las cofradías y hermandades las que continúan conservando la propiedad de la documentación, pero es el Archivo Diocesano el espacio en el que se deposita para su correcta conservación. En este sentido voy a poner el ejemplo que siempre pongo en este tipo de charlas, pero creo que es bastante ilustrativo, y es que pongamos el ejemplo de una joya. Si cualquiera de nosotros tuviera en casa una joya de importantísimo valor y careciéramos de una caja fuerte y otras medidas de seguridad, lo que haríamos sería llevar esa joya corriendo al banco y depositarla en una caja fuerte. Pues siguiendo el símil, el Archivo Diocesano es la caja fuerte de los documentos. Es el lugar donde se puede dar un tratamiento archivístico eficaz a la documentación. Como digo también siempre, los documentos deben estar en su lugar de origen, no en el Archivo Diocesano, deben estar en su parroquia. Pero ¿qué pasa? Si no se cumplen con los mínimos criterios de conservación, cuando esta circunstancia no se da, la diócesis pone como herramienta este Archivo Histórico Diocesano. Y también lo recalco siempre. Lo importante no es dónde está la documentación, sino que ésta se conserve para que las generaciones futuras puedan disfrutarla y estudiarla como se ha hecho en el pasado y como hacemos ahora en el presente. Si vemos la fotografía, la primera fotografía que se nos presenta, la fachada del Archivo Histórico Diocesano, que hoy está de aniversario, cumplimos 20 años de la inauguración de la sede actual. La segunda fotografía que vemos es la de las puertas que dan acceso al depósito documental. Son puertas cortafuegos con material ignífugo que permite o impide, mejor dicho, que en caso de incendio pudiera introducirse fuego en su interior. La tercera fotografía son los armarios compactos en los que guardamos la documentación, unos armarios que después habrá
armarios. Y la cuarta fotografía, esta de aquí, es el mismo armario pero abierto, lo que permite uno de los pasillos por los que discurrir para localizar las cajas. Y en la parte inferior vemos tres fotografías. La primera de todas, esta de aquí, es la que prácticamente es inviable incluso para cualquier parroquia mantener. Es la máquina, es el climatizador, el aparato que mantiene la temperatura y humedad constante durante todo el año para que la documentación se mantenga siempre en unas condiciones óptimas. Pensemos, tan solo la factura de la luz que supone este aparato es inviable ya para una parroquia, para una cofradía, totalmente inviable. La segunda fotografía de la parte de abajo, la del centro, corresponde a las taquillas de nuestro archivo, y la pongo porque precisamente es un paso importante para la conservación de la documentación. No podemos acudir a un archivo con un bolígrafo o con una botella de agua que pueda provocar esto y que se pueda manchar toda la documentación que estamos consultando. Entonces, en las taquillas del archivo es donde toda aquella persona que va debe depositar las cosas que no se pueden subir a la sala de investigador. Y la última fotografía que les traigo es esta de aquí, que es la del el planero. Este es un armario de grandes dimensiones, casi del largo de esta mesa, pero más profundo, en el que nos permite aquellos documentos, sobre todo hay muchos de cofradías y hermandades, cuando hablamos de privilegios, de indulgencias, que son documentos bastante amplios, a nosotros nos llegan completamente doblados, para que quepan en una caja, lógicamente, porque la parroquia no se dispone de otro sitio para conservarlo. Entonces, nosotros los hemos extendido y los conservamos completamente extendidos para su correcta conservación y para el futuro. La sala de investigadores del archivo, me gusta mostrar la foto porque pensemos en un pueblo cualquiera de nuestra diócesis en el que el párroco, alguien le pregunta que si puede consultar la documentación. Generalmente los párrocos todos sabemos que no tienen tiempo, y porque tienen muchas parroquias, porque tienen muchas obligaciones, porque tienen otras funciones que hacer, y un párroco no puede estar 3 horas o 4 horas o 6 horas vigilando que se use correctamente la documentación. ¿Qué hace? Se va, deja a la persona en cuestión vigilando la documentación, y cuando el párroco ya no está, me guardo la documentación. Casos como eso ha habido. O se pone allí y se pega un montón de horas. Pues al final, muchas veces es conveniente trasladar la documentación al archivo, en el que hay amplias mesas, en el que no estás en un espacio muy reducido, sino puedes extenderte con amplia luminosidad. Y sobre todo con vigilancia. Nosotros tenemos un circuito cerrado de cámaras de seguridad que garantiza también más pues, la conservación de la documentación. Por experiencia, podría asegurar que la mayoría de la documentación de las cofradías y hermandades que es depositada en el archivo llega en malas condiciones de conservación. Suele llegar muy desordenada, con gran cantidad de polvo, suciedad y entre los folios, y muchas veces con insectos alojados en su interior. En estas fotos que vemos aquí, la primera de la izquierda, vemos un proceso de limpieza de la documentación, las brochas de cerdas blandas con las que limpiamos la suciedad que hemos sacado de este libro. En la otra, del lado de acá, vemos cómo alguien, creyendo que hacía un bien, pues lo que hizo fue anotar en el margen de todos los documentos el asunto de lo que iba el documento, ¿no? el tema, digamos. Afortunadamente es inhábil y así en otros casos. Y en la parte de abajo vemos pues, el efecto que hacen los insectos cuando se cuelan dentro de nuestros documentos si no los conservamos en unas condiciones óptimas. Y un ejemplo de mala praxis. Esto nos llegó de una cofradía, es de una cofradía, no voy a decir la parroquia ni el lugar, pero sí que es de aquí de Tenerife. Y en este caso el investigador lo que
consideró oportuno para su investigación fue subrayar con bolígrafo sus anotaciones, hacer más anotaciones aquí, transcribir lo que no era capaz de leer, o hacer marcas aquí de todo el inventario que le interesaba para su publicación. Con lo cual, esto es lo que yo les decía antes, a veces la buena fe nos deja que alguien pueda consultarlo, pero si no lo hace con unos conocimientos mínimos de seguridad, de conservación, pues al final se producen episodios como este. Este es uno de los casos también extremos. Antes les decía que no traía documentación antigua, pues como les decía también les mentí. En este caso es el libro de la Cofradía de Actas, el libro de Actas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral de Laguna. Y lo traigo porque es lo que queda del libro. Estos libros, cuando se hizo la descripción del fondo histórico de la catedral, en el tiempo que estuvimos trabajando, nos llegaron y no estaban en la catedral, estaban en un sótano, estaban llenos de humedad, y durante todo un año tuvimos que tenerlos en una habitación cerrada con deshumidificadores al lado, y cada 2 o 3 días pasar las páginas para intentar despegar cada una de las páginas. Obviamente este libro no se pudo salvar, otros sí. De los 9 que llegaron, algunos se conservan, se pueden consultar, pero este obviamente estaba completamente destrozado. De hecho, cuando nos llegó al archivo y cuando lo tocaba, estaba bastante húmedo. Ahora ya se han secado y requieren otro tipo de tratamiento, esperando a una hipotética restauración si se pudiera, cosa que lo dudo porque en muchos casos es prácticamente un ladrillo, digamos, unos folios compactos, una documentación compacta. Este es otro caso singular, lo traigo y lo he mostrado en otras ocasiones porque pertenece a la Cofradía de Ánimas de la parroquia de San Juan, de la Orotava, de mi parroquia. Este es un caso singular, este libro no estaba en la parroquia. Lo que yo les decía antes, alguien decidió o llevárselo de la parroquia o nunca depositarlo en la parroquia. Este libro hace como unos 8 o 9 años, una cosa así, sí, no sé el año exacto, pero sí, 8 o 9 años, un anticuario de Barcelona se hace poner en un mercado de antigüedades en Barcelona. Y se pone en contexto, o sea, lo que hace es leer la portada, le dice Cofradía de Ánimas, Parroquia de San Juan, y después dice cita en la Orotava. Y tenían idea, se van a buscar en internet, la Orotava, Parroquia de San Juan, y llama al párroco. Y el párroco le dice, pero un libro y tal. La persona que lo compra decide donarlo de nuevo a la parroquia e incluso pagar los gastos del envío desde Barcelona hasta allí. Fruto de esa llegada se pudo hacer el tratamiento de limpieza, la documentación, y fruto de eso se pudo en el libro La Dolorosa del Santo Entierro, que fue editado por el Ayuntamiento de Orotava, hay una parte sustancial sacada de este libro, porque el altar que alberga esa imagen estaba dedicado a las ánimas del purgatorio, por lo tanto toda la documentación referida a ese altar estaba en este libro, que lo habíamos perdido. No se sabe si por robo, si por extravío, por no depositarlo en su momento. Es un caso extremo, pero de estos hay varios. En este caso, lo que hacemos nosotros en el archivo para intentar conservar la documentación en las mejores condiciones, esta foto es el mismo libro de la Cofradía del Santísimo de la Catedral. Ahí se encuentra envuelto en un papel, que después hablaremos de él, un tipo de papel que pide si tiene algunos insectos, algunos hongos, que no los tiene, pero si desarrollara algunos hongos, que no se pudiera pasar al resto de la documentación. Y aquí vemos el ejemplo de otros 2 libros, también de la esclavitud del Señor de la Columna o de la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia, también envueltos para su correcta conservación en el archivo de diocesano. Bueno, llegados hasta aquí, esto es lo
tenemos con la documentación histórica. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como cofradía de hermandad? De alguna manera tenemos que conservar la documentación de nuestras cofradías. ¿Cómo hacemos para guardar la que será nuestra historia en el futuro? Y garantizar así la consulta de los fondos a los historiadores que hablen de nosotros en el futuro. Lo primero que hay que hacer son dos acciones, y son fáciles. Una es escribir y la otra es guardar. Y sí, digo escribir porque hoy apenas escribimos, apenas comunicamos por escrito cuestiones que creemos cotidianas. Lo que en la documentación antigua vemos con frecuencia, como podría ser la citación a una junta de gobierno, hoy en día lo resolvemos enviando un WhatsApp. Un WhatsApp que después ni se conserva, ni nadie va a tener referencia de él en el futuro. O enviamos un correo electrónico, que ni siquiera imprimimos. Cuando tenemos la bandera llena, le damos un botón que dice eliminar, y ya está. Y se fue parte de la información que podría ser importante de cara al futuro. Apenas escribimos, porque apenas guardamos, apenas conservamos. En muchos casos, como mucho, se custodian, se conservan los libros de actas, los registros de los miembros, los libros de cuentas. Al fin y al cabo son los estrictamente necesarios. Y algunas veces algunas lecturas, algunos programas, pero ya no redactamos crónicas de los acontecimientos singulares que desarrollamos como hermandad o como cofradía y que pueden ser el origen para una investigación en el futuro. Así pues, lo que hemos de hacer en primer lugar es guardar más y conservar mejor. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el emplazamiento, el lugar donde tenemos que custodiar nuestra documentación. Hemos de elegir, en la medida de las posibilidades, porque aquí incluye las dependencias que pueda tener el templo o el lugar donde tenemos la sede, o también la posibilidades económicas. Como digo, en la medida de las posibilidades hemos de elegir un local ventilado, sin humedad, evitando sótanos y en lugares que no sean fácilmente inundables. O sea, evitar todo eso. Si nuestras dependencias se encuentran cerca de elementos constructivos de madera, o sea, que nuestros pisos de madera, o nuestras ventanas, o lo que sea, hemos de asegurarnos que dicha madera esté bien tratada con productos ignífugos e insecticidas. De la misma manera, hemos de elegir un local o una zona del mismo completamente alejada de cualquier instalación de fontanería, salvo que tengamos, que casi nadie lo tiene, medidas de seguridad contra el incendio y por tanto tenemos esas tuberías en medio. Otro de los puntos clave para tener en cuenta es el mobiliario. En cuanto al mobiliario, y más concretamente lo referente a las estanterías o armarios, donde vamos a conservar nuestra documentación, lo común, lo digo por experiencia, por las hermandades a las que pertenezco, lo común es emplear armarios o mobiliario de madera, combinado en algunos casos con armarios vitrina. Sin embargo, basándonos en investigaciones científicas de archivos, lo que nos dice es que este procedimiento debe ser desterrado. Debe evitarse el contacto con la madera, porque la madera cede y se forma y con el peso de los documentos y hace que se deformen los documentos que vamos a conservar y también, como sabemos, se pica y favorece la proliferación de insectos, además de ser también un material combustible. Si no queda más remedio, lo ideal es utilizar estos elementos, pero garantizando siempre unos tratamientos preventivos de la madera para evitar la presencia de insectos. En este caso vemos en las fotografías 3 tipos de armarios, no son tampoco de ninguna cofradía en particular, para que nadie se ofenda, pero sí son muy comunes en todas nuestras cofradías y hermandades. Un tipo de armario completamente cerrado, sin ventilación. Tiene una cosa positiva, que está cerrado seguramente con llave, pero no tiene ningún tipo de ventilación.
y probablemente sea un armario heredado que no le sirvió a no sé quién y que ya estaba medio quitado. Tengamos cuidado con eso, por muy antiguo que sea. Este tipo de armarios, igual con maderas para nada nobles y maderas que pueden ser dañinas a corto plazo. O este tipo de estanterías que apenas tienen una protección y que lo que hace es generar un montón de polvo en la documentación que intentamos conservar. Lo ideal, aunque no siempre se puede, es dotarnos de estanterías de metal, estanterías metálicas, que al menos tengan las siguientes características: que sean sólidas, que sean inocuas para los documentos, o sea, que no se oxiden, y que carezcan de aristas vivas que puedan dañar las cajas de los documentos. Y mejor que estén cerradas, aunque con cierta ventilación. En la que ven en fotografía, por ejemplo, esta no tiene ventilación, pero sí que está cerrada. Porque después hablaremos de esto, de la custodia de la documentación, de cómo tiene que estar guardada y conservada. Pero en este caso tendríamos que dotarnos, digamos, de armarios que no sean, como digo, de madera y que no tengan aristas cortantes. A veces vemos muchos que tienen un filo cortante que podría deteriorar nuestra documentación. Otro de los aspectos importantes a considerar es el continente. Una vez ya tenemos el armario donde tenemos que guardar, ahora las cajas en las que lo vamos a meter. En cuanto a las cajas, evitaremos usar cajas, cualquier tipo de caja para guardar los libros, siempre y cuando su pH no sea un pH correcto. En este caso, vemos dos fotografías. En la parte de arriba vemos los típicos archivadores de plástico. Son archivadores que se calientan la documentación. Yo he visto documentación de aquí, de Tenerife, de menos de 50 años en estas cajas y están completamente amarillos. También es verdad que el sitio donde estaban era una planta alta con muy poca ventilación y muchísimo calor. Muchísimo calor. Pero claro, hace que este tipo de cajas con material plástico no transpire y entonces queme, digamos, la documentación. O las cajas de debajo, las que ven en la fotografía inferior, las cajas de debajo no tienen orificios por ningún lado. No es que yo le haya puesto el cuadradito negro, sino que no tienen ningún hueco. Lo ideal sería servirnos de cajas con pH neutro. Nosotros utilizamos este tipo de cajas que tienen este orificio, que no es para meter y sacar la caja, no es para meter el dedo y sacar la caja, sino, si ven bien, tienen un hueco aquí y otro hueco aquí, que lo que hace es que ventile y haya cierta ventilación del aire. Un circuito de aire, mejor dicho. Si nosotros colocamos la caja en vertical, taponamos una de las salidas de entrada de aire. Como digo, en el mercado existen gran cantidad de cajas de este tipo, pero siempre lo ideal, yo estoy hablando siempre de lo que es ideal. Después todos sabemos que trasladarlo esto a nuestra cofradía y hermandad es muy difícil, pero bueno, por algo podemos ir empezando. Lo ideal es conseguir eso, cajas con pH neutro, y existen medidores de pH en el mercado que son fáciles de conseguir y se puede garantizar la conservación. Si con las cajas pasa esto, con algo parecido pasa con las carpetas. Todos tenemos carpetas de este tipo que las hemos utilizado para guardar todo tipo de documentos. En la primera fotografía, bueno, las dos de arriba son carpetas de cartón con un pH bastante malo y si nosotros guardamos constantemente la documentación ahí, la vamos a conservar fija. Una cosa es llevarla de un lado para otro, sino la vamos a guardar para el futuro, probablemente asumirá parte del color de la carpeta en la que lo estamos guardando, porque tiene un nivel de tinta que al final, depende de cómo lo guardemos, va a alterar el documento. O lo mismo pasa, lo mismo que hablábamos de las cajas, pues con las carpetas de plástico vuelve a pasar lo mismo, el documento también suda adentro. O
este tipo de archivador es tan común en nuestras cofradías hermandades. Venga, a guardar facturas, todas dentro. Seguro que más de uno, yo no estoy diciendo que ahora no se utilice en el día a día, pero si queremos garantizarla para el futuro, si ya las facturas esas las queremos guardar de cara al futuro, saquémoslas de esos archivadores, porque estos archivadores tienen unos elementos metálicos aquí que si nosotros estamos guardando la documentación en un sitio muy húmedo, esos elementos metálicos se van a oxidar y esa oxidación va a pasar a nuestras facturas, a nuestros papeles que estamos conservando. Entonces, en el día a día, vale, podemos tenerlo más agrupado, pero si ya lo queremos conservar de cara al futuro, saquémoslo de ahí y guardémoslo en otras condiciones. Otro caso similar, el de los plásticos, las fundas plásticas. Nos encanta guardar documentación en fundas plásticas. Venga, estatuto, venga, fundas plásticas. Cuenta, fundas plásticas. Y a lo mejor dentro de 10 años vas a intentar sacar ese documento de la funda plástica y te cuesta hasta separarlo, que tienes que romper el plástico de lo que se adhiere al folio. Tengamos cuidado porque, como digo, para el día a día está bien, pero para conservar de cara al futuro es nefasto. Y un papel que está tan popularizado como su mal uso para la correcta conservación de la documentación, es el papel craft, papel marrón de toda la vida, que nos encanta forrar. Esto es antiguo, vamos a forrarlo con este papel. El papel craft tiene un pH neutro bastante malo y altera mucho la documentación con la que queremos guardar. Tanto una cosa como la otra, al final lo que hace es amarillar, deteriorar el documento que queremos conservar. La solución, como digo, no queda otra alternativa, tenemos que guardar documentación, pero ¿cómo hacemos para guardarlo? Pues nosotros, en el Archivo Histórico Diocesano, lo que hacemos es guardar la documentación en una serie de camisas. Llamamos camisas, en realidad es un papel de día A3, pero que nos han garantizado, no somos expertos, pero sí restauradores, nos han garantizado su pH neutro. Entonces, esto sirve como carpetilla para guardar aquellos documentos que ya queremos guardar de cara al futuro. Por ejemplo, este documento lo queremos guardar de cara al futuro, lo conservamos aquí y ya no se va a mezclar con el siguiente documento, que es este, y van a quedar los dos archivados correctamente. Yo sé que esto es muy laborioso y es muy costoso, pero como digo, no estoy hablando de la documentación que estamos trabajando hoy en día, de lo que vamos a necesitar hoy en día, sino a lo mejor lo que tenemos en nuestra hermandad, que ya tiene 30 o 40 años, y ya queremos conservarlo de cara al futuro. Y otro de los elementos que nosotros utilizamos en el archivo, yo sé que es muy costoso, es el papel barrera. Este es un papel que nosotros en nuestro caso lo tenemos que pedir a Francia, porque aquí no se fabrica, y es un papel con unas características especiales que nos permite aislar un documento que está muy deteriorado del anterior. Es el caso el que vimos antes, cuando unos libros están muy deteriorados y tenemos que envolverlos para evitar que esos posibles hongos que tengan puedan alterar el resto de la documentación. Pues con este papel forramos los libros de esta manera, evitando que pueda pasar un tipo de afección de un documento o de un libro a otro. Hasta aquí lo que es el soporte y el continente de donde tenemos que guardar la documentación. Pero realizamos un uso correcto del contenido. El contenido, lo que escribimos, lo hacemos correctamente para conservar de cara al futuro. El principal problema de hoy en día es la escritura, como les decía antes. Apenas escribimos a mano. Todo lo hacemos a ordenador. Imprimimos y creemos que así se conserva bien. Ahora bien, son preguntas que yo lanzo. ¿Estamos garantizando que la tinta de impresión es la correcta? ¿O es la típica tinta que yo hago así y se rueda toda y nos fastidia el documento? ¿O que de aquí a 5 o 6 años ya no queda nada de esa tinta? Y puede ser a lo mejor una tinta tan fuerte que hace que en unas condiciones de humedad
humedad o de calor se peguen unos a otros de tal manera que después no podamos separar los folios? ¿No les ha pasado? A mí sí. Seguramente a más de uno. Intentamos separar papeles que no podemos separar desde hace años. Y es que hay otra cuestión. En el caso de que imprimamos, ¿cuántas cosas se quedan en el ordenador y no se guardan, y no se imprimen para guardar? Porque muchas veces, esto es importante, pero lo tengo yo aquí en una tarjeta que esto yo lo guardo, porque lo voy a mandar. Al cabo de 2 o 3 años, no me interesa, borrar y machacamos la información que no hemos imprimido. Y una cuestión aún más preocupante: lo que conservamos en el ordenador se adapta a los constantes cambios de avances informáticos. El otro día me preguntaba alguien, yo impartí esta misma charla también en la octava, y algunos de los presentes me decían: ¿y la digitalización de los documentos? Y decía: sí, la digitalización es fantástica, pero también hay que migrar esa digitalización. Nosotros podemos tener, seguro que más de uno tiene en su casa un disquete o un CD. Cómprese un ordenador hoy que tenga un CD para leer, o un disquete. Ya, si no hemos migrado esa información que la creíamos segura, si no la hemos pasado al soporte, no nos actualizamos, y con los constantes cambios de la informática, la documentación la perdemos en muy poco espacio de tiempo. Y a todo ello hay que añadir otra cuestión, y esta es especialmente sangrante. El ordenador donde guardamos la información, ¿pertenece a la cofradía o a la hermandad, o es de uso de un miembro de la Junta de Gobierno? De uso personal de un miembro de la Junta de Gobierno. En el segundo caso, es todavía más perjudicial, digamos, porque aparte de poder perder la documentación, choca incluso con la ley de protección de datos. Pensemos que en nuestro ordenador personal podemos tener los datos de los miembros de nuestra hermandad. Y eso puede chocar a cualquiera de miembros de la Junta de Gobierno o de la cofradía. Un cofrade puede impugnar eso y se puede crear un grave problema judicial por conservar los datos sin autorización expresa para ello. Así pues, debido a todas estas interrogantes que nos genera el soporte digital, lo más sensato, desde el punto de vista mío y de lo que pensamos en el archivo diocesano, incluso lo que piensa la normativa eclesiástica, es asegurarnos de algo que con certeza sabemos que dura años o incluso siglos, y es la escritura a mano. Nuestros libros de actas, o de registros, de miembros o de cuentas, deben ser llevados con escritura a mano, porque así lo establece la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, cuando se refiere a ello en las orientaciones acerca de los libros parroquiales. En el capítulo 3, referido a la llevanza de los libros parroquiales, la Conferencia Episcopal indica lo siguiente: los libros en soporte papel podrán ser libros ordinarios de registro, podrán ser libros ordinarios de registro o bien editados con esta finalidad. En todo caso, se excluyen los libros formados por impresos, editados y cumplimentados por ordenador. Y a su vez también indica, y creo que es lo más importante, los datos han de escribirse con rotulador de tinta líquida o pluma estilográfica, nunca con bolígrafo ordinario o derivado. Y es que aquí viene el gran problema. Una costumbre que debemos desterrar para siempre es la de escribir con bolígrafos que no sean con tinta de gel o tinta líquida. Seguro que todos conservamos en nuestra casa algunos apuntes de la universidad, de alguna historia, de alguna firma de un contrato, de cualquier asunto, de hace 10 años, no le voy a poner más años, 10 años. Si están escritos con un bolígrafo convencional, probablemente la tinta ya se haya diluido o se esté empezando a diluir. Si estamos hablando de 10 años, ¿qué queremos conservar de cada 100 o a 200 años? Cuando nosotros nos han llegado libros de 500 años. Entonces, algo estamos haciendo mal.
En su lugar, lo que recomienda la Conferencia Episcopal Española y también especialistas en archivística internacional es utilizar bolígrafos de tinta de gel o plumas estilográficas. Este tipo de tinta lo que hace es que penetra en la celulosa del papel y permite una mayor durabilidad en el tiempo de la escritura que el resto de bolígrafos convencionales o comerciales. Y si no me creen a mí, pues bueno, háganle caso a la publicidad de la EPA. Escribe con tinta. En cuanto a los elementos de sujeción, hay que tener especial cuidado también con esto. A nosotros nos encanta poner clip, grapa, chincheta, fastener, todo lo que haya que poner, ¿vale? Como digo, para el día a día puede estar bien, pero si lo vamos a conservar, nefasto. Yo no sé cuándo se inventaron las grabadoras, pero les puedo asegurar que, no tengo el año, pero les puedo asegurar que en Tenerife todo el mundo se compra una grabadora, porque a nosotros nos llegan los documentos completamente grabados por todos lados, y con el consiguiente problema que supone después eliminar ese tipo de elementos. Aquí vemos varios ejemplos. Las fotos de la esquina, pues bueno, una grapa oxidada ya, un tip que está, ha marcado con óxido el documento que queremos guardar, tipos de soportes diferentes, tipo chincheta, o los fasteners, en este caso ya está oxidado el fastener por aquí, con lo cual probablemente pasará también en el resto a la documentación. Diferentes tipos de grip para todo tipo de variedad de gustos y colores, y los efectos que produce una grapa en el papel de alrededor. Vemos cómo lo va deteriorando poco a poco y en algunos casos lo llega hasta romper. Entonces, si tenemos la documentación guardada en un espacio bastante húmedo, vamos a provocar este tipo de desastres en la documentación que entendemos que vamos a guardar. Lo que les decía antes, el problema de la grapadora. Yo no sé cuándo se inventaron, pero es que todo el mundo compra grabadoras, y aquí tenemos un ejemplo de expedientes matrimoniales completamente grabados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para conservarlos en el archivo, yo no estoy diciendo que lo hagan todos, porque esto hay que saber hacer también, pero intentemos no grabar tantas cosas, sobre todo si es algo que tenemos que conservar de cara al futuro. En este caso, lo que nosotros hemos hecho es eliminar las grapas de aquí, de estos huecos que eran donde estaba grabado el documento, y lo que hacemos es sustituirlo por una costura con hilo de algodón, y así no se ve afectado por la oxidación. El papel craft era pésimo, pero existe otro tipo de papel que es todavía peor, y es que en muchas ocasiones nuestra cofradía o hermandad aparece en alguna publicación en la prensa, y a nosotros nos interesa poder guardar el recorte del periódico o el periódico entero para guardar la noticia. ¿Qué pasa? Este tipo de papel tiene un pH neutro bastante ácido, y entonces va a alterar muchísimo la composición de los otros papeles que tengamos al lado. A la hora de conservarlo hemos de tener un cuidado especial. Y como digo, es un papel de muy baja calidad y con un nivel de acidez muy alto, y alterará la composición química de los otros documentos. Para conservarlo, pues nosotros lo que hacemos es lo que les decíamos antes. Este tipo de papel, que sabemos que tiene un pH neutro, aísla el periódico del resto de documentación que queremos conservar. Llegados a este punto, cabría analizar uno de los aspectos, creo que más importantes, de la conservación de los documentos, y es saber quién, dónde y cómo se custodia la documentación. Seguro que este caso le sonará, porque a mí me suena, conozco algunos casos y sé que es más común de lo que confesamos que pasa. Imaginemos el cargo de un secretario o de un tesorero de una hermandad cualquiera. Esta persona debe revisar el asiento del acta o de las cuentas en el libro correspondiente. Como es lógico pensar,
esa persona trabajaría más cómoda llevándose el libro a su casa y haciendo el asiento en su casa. Bueno, hasta ahí podría ser. El problema surge cuando no se devuelve el libro a su lugar de origen. ¿Se acuerdan del libro de antes de la búsqueda de ánimas de San Juan de la Orotava? Pues, si no se devuelve con el resto de la documentación de la cofradía o de la parroquia, empiezan los problemas. Y es que con mucha frecuencia se produce esta situación, y también con mucha frecuencia se tarda en devolver la documentación o directamente nunca se hace. Pensemos algunas preguntas. Si esa persona que se lleva el libro y que lo tiene en su casa porque es secretario, porque es tesorero y lo tiene ahí esos 4 años que está vigente en la Junta de Gobierno, se pelea, porque todos somos humanos, todos nos peleamos, no todos nos queremos, se pelea con los miembros de la Junta de Gobierno y dice: yo no tengo nada, es mi libro en el que he estado escribiendo yo. O si fallece, porque a todos nos llega, si fallece y el familiar dice: aquí no había nada. Algunos se ríen porque les ha pasado. Sé que son casos extremos, pero en ocasiones se dan, y recuperar la documentación hace que sea una tarea bastante complicada. Aunque seamos secretarios, aunque seamos tesoreros, aunque seamos presidentes, somos meros custodios temporales de esa documentación. No es nuestra, es de la cofradía o de la hermandad, y como tal debe permanecer siempre en la sede de la misma. Para terminar, un recordatorio para todos. Cada documento que se emite hoy en día, cada programa que se edita, cada acta que se asienta, cada recibo que guardamos, cada uno de estos papeles a los que a veces no le damos importancia, pueden ser los documentos históricos del futuro. Los investigadores de generaciones futuras tratarán de buscar entre las cosas que les dejamos los hilos con los que escribirán la historia que hoy estamos nosotros viviendo. Por tanto, lanzo este reto a la Junta de Gobierno de todas las hermandades y cofradías. No menospreciemos la documentación. Pensemos que los actos que hoy organizamos y disfrutamos son los acontecimientos que se narrarán de nosotros en el futuro. Como digo, de nosotros depende que los historiadores del futuro dispongan de buenas fuentes de consulta. Solo me resta expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a la Junta de Hermandades de Cofradías de San Cristóbal de la Laguna por darme la oportunidad de aportar estos retos y herramientas basados en los conocimientos de trabajo que desempeñamos. Y en segundo lugar, a todos ustedes por su asistencia y atención. Si en algo he podido ayudar a una mejor y correcta conservación de la documentación, me doy por satisfecho y seguro que nos lo agradecerá alguien en el futuro. Muchas gracias a todos y buenas noches. Una vive en la villa, vuelve para la laguna y ahora vuelve para la villa. Y otra cosa importante que a mí me llama la atención tuya es: eres licenciado en Historia, trabajas en el archivo, estás en la parroquia de San Juan y estás en varias cofradías. Yo creo que toda tu labor está relacionada con el mundo de este. Muchas gracias. Queremos hacerte un entrega. Muchas gracias a todos. Para lo que tenemos y ya está. Gracias.